Amigas y amigos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Refil 100. Esta vez hablaremos acerca de la Iglesia Católica. La pregunta que nos guía es: ¿quién le hace más daño a la Iglesia? Y empezamos así. A la Iglesia Católica no le ha ido bien en los últimos 50 años. Para nadie es un secreto que el número de católicos ha caído enormemente. Y esto no solo en Europa, sino también en el hasta hace poco llamado continente católico, es decir, en el continente latinoamericano. La gente que hace encuestas y se dedica a las estadísticas dice que el número de fieles ha bajado de manera casi increíble. En Chile y Centroamérica, por ejemplo, hoy por hoy, el número de fieles alcanza apenas el 50%, mientras que se sabe que en Brasil el número de seguidores de la iglesia ha descendido hasta en un 60%. ¿De dónde vienen estas bajas tan notables? ¿Por qué el número de católicos está a la baja de manera tan rápida y abultada? ¿Será por los procesos de secularización o porque la iglesia no ha podido adaptarse a los cambios sociales y culturales contemporáneos? ¿Será por la mala reputación que le han venido causando los casos de pederastia clerical de los últimos años? ¿Será porque las posturas doctrinales y morales de grupos religiosos tales como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei le han dado un mal nombre, los cuales, aparte de ser conservadores, también han sido señalados por estar involucrados en escándalos sexuales y financieros? O más bien será por la alegada alianza entre la iglesia jerárquica y los partidos políticos de derecha. Sea cual sea la respuesta a estas preguntas, a muchos de nosotros nos queda claro que actores políticos y públicos antirreligiosos o ateístas militantes del calibre del científico Richard Dawkins desean lo peor para la Iglesia Católica y por lo mismo tratan de dañarla cada vez que pueden. En enero del 2019, por ejemplo, siendo entrevistado por el periodista Daniel Matamala en Chile, en el canal de CNN, este personaje declaró que a él, escuchen bien, le encantaría ver la muerte de la Iglesia Católica. Pero, ¿por qué expresarse así? ¿De dónde le viene tan mala voluntad para con la Iglesia Católica? La respuesta que Dawkins dio en ese momento es que la fe o la religión es uno de los males más grandes de la humanidad, porque, según él, alienta a las personas a actuar sin razón y sin evidencia, lo cual, en su interpretación, los lleva a la irracionalidad y la violencia.
Uno, desde luego, podría argumentar en contra de este tipo de declaraciones. Sin embargo, este no es el punto que aquí nos interesa resaltar, sino el hecho de que declaraciones como estas malean el ambiente, polarizan y radicalizan las posturas y actitudes de creyentes y no creyentes. Además, este tipo de declaraciones terminan exhibiendo no solo el fundamentalismo religioso que Dawkins quiere atacar, sino también el fundamentalismo y dogmatismo científico que el mismo Dawkins profesa, lo cual, paradójicamente, ni beneficia a la religión, ni tampoco le ayuda a la ciencia. Y es justamente por esto que a nosotros nos parece que no es ni responsable ni ético que a personajes como Dawkins se les dé se les den micrófonos y espacios mediáticos para hacer declaraciones semejantes. Claro, puede ser que detrás de este tipo de entrevistas haya intereses que definitivamente quieran dañar a la iglesia. Pero en tal caso, ¿dónde queda la honorabilidad, civilidad y cortesía de este tipo de gente? Cierto, debemos reconocer que las ideas que Hawkins representa deben ser tomadas en serio, pero también lo es el que deben ser discutidas en un contexto donde haya lugar para la discusión seria y profunda, lo mismo que para un diálogo abierto con los que están del otro lado y representan la religión moderada, razonable y prudente, ya que efectivamente Hawkins y sus seguidores deben salir de su fundamentalismo miope y reconocer que no toda expresión religiosa es fundamentalista, conservadora o iletrada. Pero bueno, para nosotros la pregunta sigue en pie. ¿Quién le hace más daño a la iglesia? ¿Serán las tendencias secularistas y de diversidad religiosa, incluidos los fundamentalismos ateístas y religiosos que llegaron a México y a otros países latinoamericanos en el siglo XIX? Por el momento no vamos a meternos de lleno a examinar las implicaciones de la separación entre la Iglesia y el Estado, ni lo sucedido en las luchas entre los liberales y los conservadores. Pero sí nos interesa señalar un par de elementos que hicieron posible la llegada y el crecimiento del protestantismo en México a raíz de conflictos que le costaron fieles y poder económico y político a la Iglesia Católica mexicana. La historia de Manuel Aguas, por ejemplo, puede ayudarnos a ilustrar esto que acabamos de mencionar, ya que fue este sacerdote católico, dominico, chihuahuense, quien en medida significativa alentó el crecimiento del protestantismo en este país. Y es que fue Aguas quien de manera pública y escandalosa, quizás por primera vez en la historia del continente, se atrevió a criticar y desafiar a la autoridad de la Iglesia Católica y terminó por convertirse en un ministro protestante, lo cual generó mucha polémica y la pérdida de fieles y credibilidad
a la iglesia. En una carta de 71 páginas que Manuel Aguas le mandó al arzobispo primado de México, el sacerdote disidente explica y defiende su decisión de convertirse al protestantismo, aduciendo que al leer la Biblia con detenimiento, pudo ver que esa tradición religiosa estaba más cerca de las enseñanzas bíblicas que la misma Iglesia Católica. A la jerarquía católica, desde luego, esta carta no le hizo ninguna gracia. Y aparte de equipararlo con el pestilento Lutero, de calificarlo de anti-mexicano y de agente de intereses extranjeros, terminó excomulgándolo. Aguas, por su parte, quien tampoco era ninguna perita en dulce, no se quedó mudo y respondió con una violencia similar a la de sus adversarios, señalando las posturas poco evangélicas del clero mexicano en sus confrontaciones con el liberalismo. Ahora bien, Aguas no era cualquier hijo de vecino. Era un sacerdote muy conocido e influyente en la Ciudad de México y hasta tenía funciones importantes en la Catedral Metropolitana. Así que, al enterarse de su decisión, los mismos periódicos de la época decían que la iglesia había perdido mucho, mientras el protestantismo había ganado una gran batalla con la llegada de Manuel Aguas a sus filas. En su carta, Aguas confesaba también que aunque conocía bien las doctrinas y dogmas de la iglesia, en realidad nunca había leído la Biblia con profundidad y detenimiento, porque la iglesia se ocupaba muy poco de promover sus enseñanzas. Al final de este episodio tan sonado en el siglo XIX, se puede afirmar que, sin lugar a dudas, el conflicto con Aguas le hizo mucho daño a la Iglesia Católica en términos de credibilidad moral y pérdida de seguidores. Con todo y esto, quizás el inicio de la verdadera caída de católicos en el continente latinoamericano solo se inició en las décadas de los 60s, 70s y 80s del siglo pasado. Para entender este fenómeno, vale la pena recordar que la famosa revista Time publicó en noviembre de 1969 un reporte titulado The Rockefeller Report on Latin America. Se trata del reporte de una visita que Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York, y un grupo de investigadores habían hecho a 20 países latinoamericanos con el fin de valorar y reforzar las relaciones diplomáticas y financieras que los Estados Unidos tenían con Latinoamérica. Ahora bien, la visita en cuestión no había sido ningún éxito. Todo lo contrario, había levantado polvo negativo, manifestaciones anti-americanas y hasta expresiones violentas. Esto llevó a Rockefeller y su séquito de investigadores a entender que el continente vivía momentos difíciles, ya que aparte de los problemas poblacionales y de pobreza, había también analfabetismo e injusticia
y el sentimiento de querer más libertad, igualdad y democracia. Esto, concluyeron Rockefeller y su grupo, hacía vulnerable al continente hasta el punto de poder convertirse en un terreno propicio para la inestabilidad política y la tendencia a buscar soluciones autoritarias y radicales. Quienes han seguido la historia del reporte en cuestión dicen que cuando Richard Nixon, ya siendo presidente de los Estados Unidos, le preguntó a Nelson Rockefeller acerca de lo que había que hacer para diluir el sentimiento antiamericano en Latinoamérica, este y su equipo sugirieron, entre otras cosas, enviar grupos religiosos que, a diferencia de la Iglesia Católica, estuviera a favor de las políticas diplomáticas, económicas y financieras de los Estados Unidos. Fue así como a partir de ese entonces fuertes oleadas de grupos evangélicos empezaron a llegar a los países del continente. La llegada de estos grupos no solo le costó bajas a la Iglesia Católica, sino también división social, política y cultural, algo que, desde luego, siempre ha favorecido los deseos y posiciones ideológicas de nuestros vecinos del norte. ¿O es que no hemos sido testigos de que los nuevos convertidos a los grupos evangélicos siempre han salido de la membresía tibia y poco evangelizada de la Iglesia Católica? Y de que la llegada de estos grupos a cualquiera de nuestras comunidades ha causado una división social y familiar enorme. Sin embargo, uno podría ir más allá de lo aquí señalado y preguntarse si, a un nivel más amplio y general, la llegada de estos grupos ha traído beneficios a nuestro país y al continente. Por ejemplo, ¿hay acaso más paz y justicia a raíz del trabajo de los misioneros protestantes y el crecimiento del evangelismo y el pentecostalismo? ¿Cuáles son los efectos positivos palpables de esta recristianización del continente? Hay menos violencia o corrupción en un continente que, aunque ya no tan católico, continúa siendo mayoritariamente cristiano. Aunque quizás hay algunos beneficios que reconocer, la respuesta tiende a ser un rotundo no. Además, lo que hoy es más prominente y que se puede ver con toda claridad es que los grupos evangélicos y pentecostales en cuestión han decidido incursionar en el mundo de la política. Basta revisar lo que ha pasado en los países centroamericanos y en Brasil, por ejemplo, para entender el rol tan activo e importante que estos grupos están juzgando en el establecimiento de gobiernos locales y nacionales. Ahora bien, mirándolos de cerca, todo indica que estos grupos no han entrado a la política por razones religiosas o nobles. Más bien lo que están haciendo, lo están haciendo para establecer gobiernos afines que favorezcan su agenda moral a cambio de legitimar los modelos económicos y políticos neoliberales queridos por estos gobiernos y sus padrinos. No en vano se han colocado del lado de aquellos que defienden agendas de derechas
y agendas conservadores. Esto, a fin de cuentas, no ayuda ni a la religión cristiana ni a los procesos democráticos de nuestros países, ya que este tipo de posiciones y actuaciones acaban vulnerando la laicidad del Estado. Y es que mientras que la laicidad, fundamentada en los derechos humanos y la dignidad de las personas, reconoce la libertad de conciencia para creer o no, el fundamentalismo de estos grupos quiere imponer sus perspectivas religiosas y morales basada en la idea de un Dios único, verdadero y universal, que gobierna y juzga a toda la humanidad independientemente de si los diferentes pueblos y culturas lo conocen o creen en él o no. Esta idea, desde luego, tiene muy poco o nada que ver con la idea de Dios presentada por Jesús de Nazaret en los evangelios. En todo caso, lo que queda claro es que el protestantismo evangélico pentecostal ha caído, ha crecido a expensas de la caída de seguidores de la Iglesia Católica. Sin embargo, también debe señalarse que el daño a la Iglesia no solo le viene de fuera. Desafortunadamente, también le viene de dentro. Sí, verdaderamente, la secularización y el evangelismo pentecostal la han azotado fuertemente. Pero también es cierto que sus mismos miembros, sobre todo sus jerarcas, le han dado y le siguen dando golpes muy fuertes desde dentro. Por ejemplo, la falta de testimonio de la jerarquía ha causado muchos escándalos y la pérdida de feligreses en todas partes del mundo. Y es que mientras el Papa Francisco ha venido abogando por más participación y pastoralidad, por una visión de la Iglesia como lugar de encuentro y por menos clericalismo, sus jerarcas se empeñan en defender todo lo contrario. Y esto hasta el punto de oponerse pública y abiertamente a las decisiones del mismo pontífice. ¿No es esto lo que ilustra el libro Nada más que la verdad, publicado por el arzobispo alemán George Ganswein, quien fuera secretario del Papa Benedicto XVI por muchos años? Entre otras cosas, el libro revela el supuesto disgusto del Papa Benedicto XVI con las orientaciones que el Papa Francisco ha tomado para guiar a la Iglesia. Pero uno se pregunta, ¿por qué una figura teológica y pastoralmente tan irrelevante, una figura tan desconocida, viene a publicar un libro lleno de rumores y chismes? Todo indica que lo único que este personaje quiere alcanzar es protagonismo a expensas del escándalo y daño al pontífice en funciones. Además, tratándose de alguien que formó parte de la curia romana, la publicación del libro en cuestión indica también que a los enemigos del Papa actual no hay que buscarlos fuera, hay que buscarlos dentro de la misma Iglesia. La falta de testimonio de la curia vaticana y las élites episcopales ha sido ya varias veces criticada por el mismo Papa Francisco, pero a muchos de ellos parece importarles poco. Por ejemplo, todos
hemos oído acerca de los famosos 4 cardenales que se han dado a la tarea de desprestigiar al Papa Francisco, acusándolo de romper con la tradición de la Iglesia. Pero, en realidad, ¿qué es lo que mueve a estos personajes? ¿El bien de la Iglesia? Eso es dudable. Lo es porque todo indica que a estos personajes lo que los mueve es su ambición de fama y poder, ya que aparecen como adoradores del clericalismo y la fanfarria eclesial, al mismo tiempo que también aparecen como despreciando el Evangelio y sus enseñanzas. Ya el daño a la iglesia desde dentro es grave y además tiene un camino largo ya recorrido. Ya desde los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, se hablaba de operaciones financieras turbias entre el Banco Vaticano y el crimen organizado. En ese momento se mencionaron nombres como el del cardenal Marcinkus, quien era también conocido como el banquero de Dios. Más recientemente, los famosos Wikileaks, eh, también en los famosos Wikileaks también se habló de operaciones financieras opacas por parte de asociaciones religiosas tales como los Legionarios de Cristo. De esta manera, el vínculo que se ha establecido entre este tipo de corrupción y religión es algo que ha dañado enormemente la credibilidad de la Iglesia Católica. Y en medio de la corrupción que impera en todos lados, muchos políticos continúan recurriendo a las figuras religiosas para justificarse socialmente, para aparecer como gente de fe y de buenas costumbres ante los ciudadanos. Por eso, no es raro ver que muchos de ellos buscan la foto con líderes religiosos, católicos o protestantes, lo mismo que su apoyo moral y electoral. En México, por ejemplo, se sabe que el exgobernador Javier Duarte consagró su estado al Sagrado Corazón y a la Inmaculada Virgen María en una ceremonia pública presidida por el obispo del lugar y otras autoridades políticas y religiosas prominentes en la entidad. Lo mismo hizo César Duarte, otro exgobernador, quien también consagró su estado al Sagrado Corazón con el objetivo de, según él, recuperar los valores éticos y morales que la sociedad está perdiendo. ¿Y qué decir de la entrega de las llaves de la ciudad de Monterrey a Cristo, promovido por la exalcaldesa Margarita Arellano y ayudada por grupos cristianos, evangelistas y pentecostales? En estos y otros casos semejantes, lo paradójico es que los políticos involucrados han sido señalados como corruptos y hasta han enfrentado cargos criminales. Por eso, a muchos nos queda claro que estos políticos están usando lo religioso como una máscara para presentarse como decentes y creíbles, cuando en realidad son verdaderos delincuentes y han perdido toda legitimidad y buen nombre. Pero, por el otro lado, ¿qué decir de las figuras o autoridades religiosas que se han prestado para llevar a cabo estas ceremonias? ¿Son acaso cómplices de estos políticos? Una cosa queda clara: estas autoridades religiosas tienen una responsabilidad grande
porque al presidir y hacer este tipo de consagraciones aparecen como justificando, o al menos como ignorando, la inmoralidad e ilegalidad de los políticos involucrados en ellas. ¿O es que acaso estas autoridades religiosas no se dan cuenta de lo que están haciendo? En todo caso, el avarar a la gente corrupta se le hace mucho daño a la iglesia y ésta pierde credibilidad, pues estas relaciones se pueden interpretar como si las autoridades religiosas fueran cómplices de los corruptos. ¿Quién le hace más daño a la iglesia? Bueno, pues al final de estas consideraciones se puede decir con un buen dejo de certeza que tanto los de fuera como los de dentro le han hecho mucho daño a la iglesia. Para concluir, yo esperaría que los que encuentran eco en una religión liberadora o son simpatizantes de una iglesia que trata de ser un lugar de encuentro, perdón y consuelo, alzaran su voz y le dijeran a toda la gente irresponsable y oportunista: ya basta de usar y abusar de la religión y de la iglesia con fines antirreligiosos, políticos o económicos. Amigos, gracias por escucharme, gracias por darme su tiempo. Hasta la próxima. Adiós.